Si Pemba lumba, yo va derechito. Eso dicen los inquisis de Nganga. Todos sabemos que por ninguna razón podemos hacer un trabajo a oscura. Siempre hacemos un trabajo con empemba o vela, porque esto alumbra la encila o los caminos del muerto, del inquisi, de Nganga. Cuando realizamos cualquier tipo de trabajo de esta índole, estamos remontando nuestras raíces a cientos de años. Cuando trabajamos con el imococo, es especie de un triángulo, hacemos como un esqueleto, una caja en forma de triángulo, y esta va a estar sus paredes con encangre y mazango con hojas de maíz. Esto es importante ya que puede servir de trampa al espíritu o a la persona de acuerdo a los cangre y mazango que se hacen. Si bien estos mazangos pueden ser de guerra, también pueden ser para amarrar, como hemos dicho, las mambas iré, las cuatro esquinas. También se hacen mazangos para el amor. Muchas veces poniéndolo en un lutete o una cazuela de barro, un candango, y cubriéndolo todo de melado de caña y de miel de abeja. Siempre la miel de abeja sabemos que es más caliente y esto nos da la oportunidad siempre en los trabajos de echar menos indiambo quincolo que dimbo musenga, echar menos miel de abeja que melado de caña se echa más. Si bien al ver todas estas formas primitivas que nos enseña el Tata Iraca, Batalla Mundo, nos damos cuenta que un palero que no sepa hacer mazango no es un verdadero palero. Los paleros hacen mazango para todo tipo de trabajo. Sirve para la guerra, sirve para el amor, sirve para amarrar las mambas iré. Nunca se puede hacer una guerra con ningún palero si usted no amarra las cuatro esquinas de su casa. Como hemos dicho, los paleros también amarran el monte, las cuatro esquinas del monte, y a la vez amarran el cementerio en la enfinda. Esto nos va a llevar a la fuerza y el poder que se necesita para hacer esta especie de tamal o llamado mazango, en este caso de infuiri. Otros son mazango para amarrar la mamba ciré, las cuatro esquinas, o otros son mazango para trabajar con mamá chola la caridad del cobre. Otros son mazango para perjudicar a la persona trabajado con Tatapanzo a Cubayén de San Lázaro para transmitir enfermedades al enemigo. Esto es importante conocerlo. Quizás más adelante podamos exponer otro tipo de mazango al cual le vamos a enseñar. Ahora por el momento, este mazango de guerra, junto a esta pieza llamada imococo, o muchas veces llamada imococorocó, y en vez macandá, esto va a estar, los mazangos pueden ponerse dentro de eso, y eso va a servir de trampa al enemigo, y a la vez va a estar puesto, esos mazangos pueden estar encima de la enganga, pero este Munanzo Congo tiene esta pieza, que es una pieza
traída del tiempo Atilanga, del tiempo Congo, del tiempo de la colonia, que la hacían los africanos en Cuba, ciertos munanzos Congo. Estas prácticas han sido olvidadas, pero yo la conozco y la estoy dando a ustedes a conocer para que tengan en su vida como religioso mucho más espacio, mucho más camino para poder realizar todos sus trabajos. Humamos en Mazango siempre con la vela. Estos mazangos pueden llevar para amarrar la mamba ciré, peonía. Muchas veces se le prende fula y después que se prende fula se van a llevar los mazangos, los mandaderos, los que mandan, los que llevan los mazangos a las esquinas. Después, muchas veces, de prender fula o pólvora. Estos mazangos tienen que ser humados con la empemba, con la vela, porque es parte del ritual que se le hace a los mazangos. Aprendan esto, porque esto es importante que ustedes lo aprendan, ya que un palero que no hace mazango no es un verdadero palero. Un palero que no hace en polo no es un verdadero palero. En polo, para que no conocen polo, es polvo. Muchos son conocidos como quimbiceros, aquellos que trabajan soplando todo el tiempo polvo a sus enemigos. Estas formas de trabajo que existen entre muchos ramas o ganguleros juegan una parte importante en la idiosincrasia que desarrolla el palero en la enseñanza y así poder determinar en muchos momentos una guerra debido a que usted ha hecho mazango antes de tener una guerra con sus enemigos preparando la mamba ciré, las cuatro esquinas. Esta pieza, imococó o imocoro, y en vez de macandá, es importante tenerla al lado de su enganga. Muchas veces se pone encima y otras veces se echa los mazangos de guerra y a la vez está dentro también la empaca de ensara. La empaca de ensara es importante porque usted puede hacer los trabajos con ella, puede ir a buscar el espíritu al cementerio solo amarrando una hoja de maíz y mencionando el nombre que usted ve en la tumba, o buscando espíritu a la funeraria solo mencionando el nombre de la persona y amarrando una hoja de maíz. Usted trae el espíritu porque la empaca de ensara es la encargada de traerlo. Claro que usted debe tener visión o vista o sentir al menos el espíritu lo que usted está trayendo. Podemos ver la empaca de ensara. La empaca de ensara siempre debe caber en la mano. Esta no cabe en la mano, ustedes la están viendo, pero más adelante verán cómo es que es esta empaca de ensara y cómo la podemos llamar en bumba, cuago, muerto que representa una ñoca. O sea, que la empaca de ensara, el espíritu que está representando siempre es de una ñoca. Este espíritu es uno de los espíritus fundamentales, importantes en su enganga. La enganga tiene que tener la vititi menso, la vititi menso o la empaca vititi menso, el tarro con el espejo y a la vez tener esta empaca de ensara que juega una parte importante en el palero, ya que se la puede poner en el bolsillo y puede ir a buscar el espíritu solo mencionando el nombre de ese espíritu y amarrándolo con una hoja de maíz, trayéndolo a Munanzo Congo. Muchos dirán, pero bueno, tata, esa empaca no le cabe a usted en la mano. Es cierto que esta empaca no me cabe en la mano, pero van a ver en unos instantes cómo es que esta empaca funciona y a la vez por qué le llamamos un embumba cuago,
un muerto que representa a una ñoca, a un 21, a una serpiente. No se dice serpiente, se dice 21. Ni se dice majá porque es una falta de respeto a los espíritus. Vemos que está forrada con peonía. Vemos la verdadera empaca en Sara en la mano del Tata. Tiene que caberle en la mano, no puede ser más grande. Esta vaina donde va puesto la empaca en Sara es hecha con piel de una ñoca. ¿Por qué? Porque este espíritu representa a una ñoca o se convierte en una ñoca cuando va a buscar espíritus que lo lleva el Tata a la funeraria o lo lleva a Campo Finda o a Cunalombo, a monte. De esta forma, esta empaca trabaja trayendo así espíritus. Existen otras empacas, pero este es el modo de trabajar de una enganga donde las empacas más importantes son la empaca Vititi Mensu y la empaca en Sara. Existen muchas. Hay quien dice que existen 12 o 15 o 12, 19, no sé cuántas existen. Yo conozco unas cuantas, pero estas son las dos que usted tiene que tener. Olvídese de los otros inventos que ponen dos tarros juntos y ponen un tarro con un caracol. Todo eso es más invento. Estas son las verdaderas empacas que usted tiene que tener. Esta empaca usted la lleva para realizar trabajo a casa de sus ahijados. Usted no tiene que llevar la enganga, usted está llevando la enganga cuando lleva esa empaca. Yo explico todo esto porque no quiero que tengan errores, que aprendan esto como lo aprendí yo. Y cuando ustedes presenten un trabajo de la forma que yo se los presento a ustedes, ustedes van a admirar a esa persona que está haciendo un buen trabajo. La pieza, más adelante, cuando terminemos los segmentos de esto, voy a hacer otro segmento en fotografía, en diapositivas, para que ustedes vean mejor lo que es la pieza esta, que tiene también un piso, pero hecho también de encangre y mazango, de hojas de maíz. Es un triángulo, se hace como especie de una caja, un esqueleto de una caja, con palo vencedor, o con palo jiquí, o con quiebra hacha, con roble, con palo caja, que está hecho y va a estar la fortaleza de la empaca, teniendo un sitio donde ella va a estar. Puede estar arriba de la enganga. Muchos paleros la tienen arriba de la enganga. Yo la tengo aparte y muchas veces esta pieza arriba de la enganga, porque estos son muertos principales que tienen jerarquía y como tienen jerarquía ellos tienen que permanecer ellos en su sitio. No pueden estar en convite en saura, todo el mundo junto comiendo. Cuando da un insuso, un gallo, se le da de comer a esta pieza separado porque es una jerarquía que existe en ese espíritu. Y como los espíritus tienen su jerarquía, hay que tratarlo como cual. Hay que brindarle un tabaco, hay que brindarle vela a él solo, hay que brindarle malafo y dar en sacrificio un insuso para él. Porque esa empaca trabaja mucho. Vamos a pasar a otro segmento religioso porque este tiempo se nos puede estar agotando y siempre se nos está agotando el tiempo porque no tenemos ese espacio que verdaderamente deberíamos tener de más tiempo. Un salamaleco para todos los tatas, tataitas, yay y engueyo, y que San Biampungo cutare todos los días medagüe. Que Dios los cuide y sobre todo hoy. No haga el mal, haga el bien, pero aprenda para que pueda defenderse. Tatiraca, batalla mundo.